Bienvenidos a este tutorial de el uso básico de Altium Designer de la Universidad Distrital. Vamos a comenzar a ver, este es el entorno general que me va a brindar la herramienta de Altium Designer. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar a trabajar con la herramienta es dirigirnos a la parte superior derecha y darle aquí en Siga. Listo. Básicamente yo tengo que registrar mi correo electrónico institucional y mi clave y simplemente loguearme. En el momento que me loguee, me voy a ir de nuevo a la parte superior derecha y vamos a ver que yo ya me encuentro logueado en el programa como doctorado en ingeniería. Posteriormente realizaré la adquisición de mi licencia. En el momento la universidad cuenta con diferentes licencias. Simplemente para utilizar esa licencia yo tengo que colocarme sobre este tipo de licencia, que es la primera, y simplemente le voy a indicar que use la licencia. Listo. En este momento yo ya me encuentro utilizando una de las licencias con que cuenta la Universidad Distrital. Esta licencia digamos es flotante, lo que quiere decir que apenas yo termine de trabajar con el programa y cierre el programa, la licencia va a quedar automáticamente libre. Posteriormente vamos a comenzar a vamos a generar nuestro primer proyecto. En este caso en particular vamos a desarrollar un proyecto. Entonces vamos aquí a ir al panel de proyectos. En dado caso que no nos aparezca nuestro panel de proyectos, nos vamos a ir a la parte inferior derecha donde dice proyectos y nos vamos a fijar que pues esté activado nuestro panel de proyectos. Vamos a dar clic derecho y le vamos a dar aquí en Add New Project. Listo. Vamos a seleccionar por default la PCB. Vamos a seleccionar un nombre de nuestro proyecto. En este caso vamos a hacer una pequeña fuente con un elemento con el LM317. Listo. Si decidimos guardar nuestro proyecto en otra ubicación, simplemente seleccionamos la ubicación que queremos crear nuestro proyecto. Finalmente le damos aquí en crear y él automáticamente me generará mi proyecto. Cuando ya genere el proyecto, él me va a crear digamos, una pequeña carpeta, por decirlo de alguna forma, del proyecto. Como vemos como tal, nuestro proyecto no tiene ningún tipo de archivo. Lo primero que tenemos que hacer es generar un archivo esquemático donde vamos a colocar los diferentes elementos que vamos a trabajar en nuestro proyecto para realizar la PCB de nuestra fuente. En este caso vamos a dar clic derecho, Add New Project Schematic. Listo. En este momento yo ya creé digamos mi entorno de trabajo para colocar todos los diferentes componentes a nivel esquemático del proyecto que voy a realizar. Lo primero que vamos a hacer es guardar nuestro documento. En la parte superior izquierda tenemos dos cassettes. En este caso este cassette es para guardar el documento que tengo actualmente abierto y este para guardar todos los documentos. Preferiblemente digamos siempre es recomendable ir guardando todos mis documentos. Los vamos a guardar. Inmediatamente él me va a preguntar si yo quiero cambiar el nombre del esquemático. Le puedo colocar cualquier nombre o dejar ese nombre en default. Por ahora lo voy a dejar ese nombre de esquemático que me deja el programa predeterminadamente. Le doy guardar. Después que tengamos nuestra hoja esquemática, ahora tenemos que comenzar a colocar nuestros diferentes componentes. Posteriormente nos vamos a ir aquí a la parte inferior derecha, de nuevo a nuestro botón que dice Panels, y vamos a seleccionar el panel de componentes. Él me va a abrir este panel. Los diferentes paneles yo los puedo ubicar donde sea, digamos, de mi mayor preferencia. En este caso lo voy a dejar al lado derecho y voy a buscar los diferentes elementos de mi fuente. Listo. Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, con los condensadores que necesito. Entonces voy a escribir aquí en la parte superior cap o capacitor para ir buscando los diferentes componentes que requiero. Si yo quiero verificar digamos cómo es la configuración
del esquemático, tanto del esquemático como la visión en 3D o 2D. Si doy clic aquí lo puedo ver en 3D o en 2D del componente que estoy seleccionando, puedo irlos verificando a medida que voy seleccionando los diferentes componentes. En este caso vamos a utilizar el Capol 1, que es el que más se amolda a mis necesidades. ¿Listo? Para colocarlo en nuestro hoja esquemático, simplemente mantenemos clic izquierdo oprimido y lo arrastramos a nuestra hoja. Y ya tenemos nuestro primer componente dispuesto en nuestra hoja. Posteriormente vamos a colocar una resistencia, entonces vamos a buscar res y vamos a buscar una resistencia. En este caso en particular se aconseja utilizar, digamos, ya sea res 1 o res 2. Entonces vemos las diferentes resistencias que podemos utilizar. Digamos, en este caso en particular podemos utilizar res 1 o res 2 para el tipo de resistencia que más se amolde a nuestras necesidades. Listo, si nos damos cuenta realmente lo que cambia el esquemático. Si yo quisiera borrar algún elemento, simplemente lo selecciono y oprimo la tecla suprimir. Voy a colocar res 1 que se amolda más a, digamos, a la parte esquemática que normalmente se maneja para las resistencias. Posteriormente lo que vamos a realizar es buscar un puente diodo. Listo, entonces escribimos la palabra diodo en inglés y aquí vemos diferentes configuraciones de diodos, pero aquí tenemos digamos realmente la que nos interesa, que es un puente diodo ya realizado. Listo, entonces en este caso también vamos a arrastrar nuestro puente diodo. Listo, de esa forma ya tenemos la mayoría de componentes de de nuestra fuente. Ahora bien, nos falta el LM317 y la resistencia variable. Entonces vamos a buscar la resistencia variable. Para la resistencia variable vamos a escribir la palabra pot, que hace referencia a potenciómetro. Y aquí vemos diferentes opciones que nos sirven. Aunque estas dos valores tienen valor, digamos, el esquemático es muy parecido, vamos a seleccionar este dado que nos damos cuenta que es de montaje, que no es de montaje superficial, entonces es el que más se adapta a nuestras necesidades. Finalmente vamos a buscar el LM317, que es el regulador para nuestra fuente, pero ese no lo vamos a buscar en digamos, en nuestra librería de componentes. Altium adicionalmente tiene otra librería que es el buscador de partes de fabricantes, que tiene un catálogo bastante extenso de diferentes componentes y de librerías que va llenando automáticamente cada uno de los proveedores. Simplemente de una forma muy sencilla se nos va a abrir este menú y vamos a buscar el componente que requerimos, en este caso el M317. Él me va a mostrar diferentes opciones del componente que busqué. Si yo le doy clic en esta parte superior izquierda del buscador de partes, yo puedo ir seleccionando los diferentes atributos que quiero respecto a este componente que seleccioné. Siempre es recomendable primero verificar y decirle que el componente como tal tenga un modelo. ¿Por qué? Porque ese modelo, eso quiere decir que el modelo existe como tal en Altium. En este caso en particular voy a seleccionar este LM317, simplemente le voy a dar clic derecho y place y voy a esperar que cargue el componente y lo voy a colocar en mi esquemático. Oprimo la tecla escape. Después de haber colocado nuestro dispositivo en nuestra hoja esquemática, simplemente nos queda cerrar nuestra ventana del buscador de partes de componentes. Finalmente aquí ya tenemos todos nuestros componentes dispuestos para realizar nuestra fuente. Posteriormente lo que vamos a hacer es ubicando los diferentes componentes acorde al diseño que requerimos. Entonces vamos colocando nuestro LM317, nuestra resistencia, la resistencia variable o el potenciómetro, nuestro condensador. De esta forma, si queremos girar alguno de los componentes mientras lo mantenemos con clic izquierdo presionado, oprimimos la barra espaciadora para mover
nuestro condensador en este caso. Aquí nos falta agregar otros dos condensadores para copiarlos. Hay una forma bastante sencilla en Altium, que es oprimiendo la tecla Shift y cogemos cualquiera de los componentes y lo arrastramos. Él automáticamente realizará la copia del elemento. Listo. Vamos acomodando nuestros diferentes elementos. Finalmente, otro de los componentes que nos falta es los conectores. En este caso vamos a buscarlos de nuestra miscelánea de componentes en nuestro menú de componentes, en la parte que dice conectores. Listo. En lo personal podemos trabajar diferentes conectores. Vamos a buscar un header 2 que me indica que tiene dos entradas diferentes. Listo, entonces en este caso lo vamos a arrastrar y colocar acá. Lo copiamos con la tecla Shift como íbamos mencionando previamente y lo ubicamos de tal forma que lo requerimos. Finalmente vamos a utilizar la tecla BF para acercarnos a nuestro diseño como tal y vamos a comenzar a hacer las conexiones. ¿Cómo vamos a hacer esas conexiones? Con el comando Control W, y comenzamos a realizar las diferentes conexiones para comenzar a conectar nuestra fuente. Entonces realizamos la conexión de nuestra resistencia de este modo, conectamos nuestra resistencia acá, aquí podemos mover este para que quede mucho más limpio. Si necesitamos mover algo lo podemos seleccionar. De nuevo aquí conectamos el condensador, aquí iría nuestro otro condensador y conectamos aquí nuestro rectificador. Y finalmente conectamos en este caso la entrada del transformador, dado que estamos trabajando con una fuente, y la salida de nuestra fuente, que sería el otro conector. Oprimimos Escape para dejar de hacer las conexiones entre los diferentes componentes que tenemos. Y finalmente, bien importante, guardar nuestro documento y vamos a hacer la enumeración rápidamente de los diferentes componentes que tenemos, de las resistencias, de los condensadores y de los conectores. Entonces nos vamos a ir aquí a Tools, Annotation y Annotation Schematic QWERTY, y le vamos a decir que sí. Él va a realizar automáticamente los cambios de los números y ya podemos salvar. Paso posterior, ya nos queda generar nuestro archivo de PCB para comenzar a colocar los diferentes componentes en nuestra PCB y comenzar el enrutado. Para hacer eso, si no lo tenemos en nuestro panel, nos vamos a ir de nuevo aquí a la parte inferior y vamos a buscar nuestro panel de proyectos. Listo, que en este momento lo tenemos acá. Vamos a darle clic derecho sobre nuestro proyecto y Add New Project PCB. Él va a crear nuestro archivo de PCB. Bien importante guardar nuestro archivo de PCB. Aquí nos dice que lo va a guardar bajo este nombre. Le vamos a decir que guardar. Nos devolvemos a nuestro esquemático, verificamos de nuevo que todo esté bien y simplemente le vamos a dar en Design Update PCB Document PCB 1. Listo. Él verificará todos los diferentes cambios. Leemos que valide los cambios y que realice los cambios. Él automáticamente me mostrará todos los componentes. Ya cuando tengo, digamos, los dos checks acá, puedo cerrar esta ventana y acá me alejo oprimiendo la tecla Control y aquí ya tengo todos mis diferentes componentes. Los arrastro a mi PCB y puedo eliminar esta área de trabajo que por el momento no le voy a dar uso. Listo, y puedo comenzar a organizar los diferentes componentes para ya comenzar a que tengan, digamos, la distribución definitiva. Entonces voy a comenzar con el LM317, que es uno de los componentes más relevantes. En este punto iría mi transformador, aquí iría el puente diodo, y así comenzamos a organizar nuestros dispositivos. Una vez organizados los diferentes elementos, pasamos al menú de
diseño, reglas o design rules y vamos a cuadrar. Aquí tenemos las diferentes reglas de nuestro circuito. Por ahora solo nos vamos a fijar en esta que dice routing y la que dice which. Este me indica el grosor de las pistas, tanto en la capa top como en la capa bottom. Listo, en este caso vamos a trabajar con un ancho preferencial o determinado de 50 mils y el máximo lo vamos a dejar de 70 para que sea mayor que el predeterminado. Le damos a aplicar, ok, y listo. En este caso nos vamos a ir a la parte inferior izquierda, vamos a seleccionar la capa bottom, que es la de color azul. Finalmente, con el comando control W comenzamos a rutear. Hacemos clic sobre alguno de los pads y él me va indicando sobre qué componente debo hacer va conectado. Así sucesivamente voy haciendo las diferentes conexiones. Una forma muy sencilla de trabajar con Altium cuando ya estoy cerca a mi componente es oprimir la tecla control y clic izquierdo y él automáticamente me genera mi conexión. Listo. En este caso, si voy oprimiendo de forma muy rápida, control y clic izquierdo, entonces me permite hacer de forma mucho más rápida el ruteado de mis pistas. Cuando ya tengo mi ruteado, doy escape y ya tengo mi circuito relativamente bien. Otra forma de mejorar bastante el diseño de nuestro circuito es si seleccionamos cualquiera de las pistas que ya tenemos ruteadas, oprimimos la tecla Tab, automáticamente me va a seleccionar toda nuestra pista. Al oprimir los comandos Control Alt G, él me optimizará mi pista, obviamente cumpliendo las reglas que yo le he puesto predeterminadamente. Listo, esto es bien interesante para poder seguir trabajando con nuestros diseños. De igual forma, yo puedo ir acomodando el diseño dependiendo de las necesidades que tengo. El siguiente paso que debemos hacer es cortar nuestra PCB acorde al diseño que necesitemos. En ese caso, nos vamos a ir aquí a Design, Board Share, definir from Create Primitive from Board Share. Listo. Y le vamos a decir que aquí que lo cree en la capa Mechanical 1 y le vamos a decir que ok, aquí automáticamente nos creó un rectángulo morado. En este caso vamos a correr nuestro rectángulo a nuestro acomodo de las dimensiones que queremos nuestra placa como tal. Cuando ya tenemos de esta forma nuestra placa, simplemente seleccionamos cualquiera de las partes de nuestro rectángulo, le damos Tab y luego nos vamos de nuevo a Design, Board Shape y definir from select object y ya nos quedó nuestra placa cortada. Al oprimir la tecla número 3 podemos ver nuestro diseño en 3D. Listo, entonces podemos ver más o menos cómo está quedando nuestra placa. Vemos que todo está diseñado sobre la capa bottom y esta es una forma rápida de diseñar nuestra placa de una fuente por medio de Altium. Muchas gracias.